Hola, bienvenidos a ULACIT, la mejor universidad privada de Costa Rica según los rankings internacionales. Mi nombre es Jeffrey Jiménez y te voy a guiar en el uso del formato de citación APA, séptima edición en inglés. Si no sabes qué es APA, te comento que es un manual publicado por la Asociación Americana de Psicología y funciona para hacer citas y referencias dentro de una investigación. El principal objetivo del manual es evitar el plagio y dar el reconocimiento académico necesario a los autores de las obras que utilices para una investigación. Veamos las principales características de APA 7. Elementos de formato. Se utiliza el doble espacio en todo el trabajo. Alineación del texto a la izquierda y márgenes a 2.54 centímetros. Formato de fuente. Puedes utilizar Calibri 11, Arial 11, Lucida 10, Times New Roman 12 o Georgia 11. Formato de los títulos. En este apartado, toma en cuenta que existe una jerarquía y características que se explican de la siguiente forma. Debes tener presente que APA no se coloca con un título en mayúsculas. Esto solo se hace para la primera palabra del mismo. Al realizar un escrito, hay que hacer una diferenciación entre una cita y una referencia. Te voy a explicar qué es una cita de forma sencilla. Es un concepto, idea, frase u opinión tomado de una fuente que puede ser un libro, revista, video, podcast, etc., con el fin de sustentar las ideas que estás planteando, y por lo general es todo aquello que incluís dentro del cuerpo de la investigación. Mientras que una referencia bibliográfica, o como comúnmente se le conoce, bibliografía, es aquello que colocas al final del documento, y como su nombre lo indica, hace referencia a las citas que se utilizan dentro del texto. Por lo tanto, todo lo que se cita debe ser referenciado y todas las referencias de un documento deben estar citados. Esto garantiza el derecho de autor y ayuda a combatir el plagio. En el formato APA existen dos clases de citas. La cita directa, también llamada cita textual, es cuando se transcribe un extracto del texto literalmente, o lo que muchas personas también llaman copiar y pegar. Posee algunas características especiales. Cuando una cita directa tiene menos de 40 palabras y está entre comillas, no se utilizan cursivas. Cuando una cita tiene más de 40 palabras, se despliega un bloque aparte del texto, con una sangría de 1.27 centímetros, sin comillas y sin cursiva. Cita indirecta o paráfrasis es cuando se transcribe con palabras propias las ideas de otro autor. Por ejemplo, una cita directa corta, menos de 40 palabras, se ve de esta forma. Si se trata de un rango de páginas, se utiliza la abreviatura pp. Mientras que una cita directa larga, más de 40 palabras, tiene este formato. Como puedes notar en este ejemplo, solo se utiliza p. Eso es porque la cita proviene de una página única. Cuando utilices una fuente secundaria, es decir, cuando un autor cita a otro, se hace de esta forma. Recordá que la fuente original de la información no se incluye en las referencias. Como podrás notar en este ejemplo, colocamos par. Esto aplica para las citas que se obtienen de sitios web. Se debe indicar el número de párrafo de donde se ubica la misma. Otra forma de hacer una cita es por medio de la paráfrasis. Parafrasear es cuando utilizas tus propias palabras para decir lo que menciona otro autor. Debe incluirse el apellido del autor y el año de publicación. Esta técnica se utiliza para dar una mejor comprensión a una cita, pero no es lo mismo que copiar y pegar de forma literal lo que está en el texto. ¿Sabías que se debe citar una comunicación personal, tal como entrevistas, los correos electrónicos, mensajes de texto, chats y demás? Pero estas no se incluyen en las referencias bibliográficas. Veamos un ejemplo. Muchas veces utilizamos tablas que aparecen en otros textos. Para hacer una cita de una tabla se hace de la siguiente manera. También es posible que debas citar una figura o gráfico de otro texto. Te recomendamos usar el siguiente formato. Ahora te muestro un ejemplo de cómo hacer una cita de una imagen tomada de internet. Se escribe el nombre de la imagen, seguido del autor, posteriormente el año de publicación y finalmente agregas el link del acceso. A partir de este momento te voy a enseñar cómo hacer referencias bibliográficas, las cuales también deben cumplir con ciertas características según el manual de APA 7. Te recuerdo que toda cita que haces debe aparecer en tu listado de referencias bibliográficas.
Normalmente toda referencia bibliográfica consta de autor, año de publicación, título y fuente. Debes ordenarlas alfabéticamente a doble espacio con sangría francesa. No tenés que enumerarlas. Las obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente por la fecha más antigua. Si un autor tiene varios trabajos del mismo año, se anota junto al año una letra minúscula, 2020A, 2020B, 2020C, según el orden alfabético del título. Esta letra se usaría también en la cita. Ahora te voy a mostrar los ejemplos más frecuentes de las referencias. Libro impreso con un autor. Libro impreso con 2 autores. Libro impreso con 3 autores. Debes tener en cuenta que el manual está en inglés, por lo tanto, para separar los autores se utiliza el ampersand en lugar de la Y. En el caso de libros digitales, la referencia es muy similar a la de un libro físico, con la particularidad de que se debe agregar el enlace web donde se puede obtener el documento. Para realizar una referencia de una revista se hace de esta forma. Revista impresa. Revista en línea con DOI. Este tipo de documentos tiene una particularidad, el DOI, número de identificación para documentos digitales. Revista en línea sin DOI. ¿Te ha tocado referenciar un artículo de un periódico en línea? Acá te muestro cómo. ¿Y qué tal una referencia de un trabajo final de graduación? Es muy sencillo. Para una tesis no publicada se realiza de esta forma. Ahora, si es una tesis publicada, lo harás de esta manera. Cada vez más es frecuente utilizar podcasts como fuentes de información para nuestros trabajos. Acá te enseño cómo referenciarlos. ¿Cuántas veces te ha tocado referenciar un sitio web? Se hace de esta forma. ¿Y un video en línea? Por ejemplo, YouTube. Es muy sencillo. También existe la posibilidad de utilizar redes sociales como fuentes de información. Acá debes ser muy crítico y valorar si el contenido es realmente de interés y calidad para la investigación que estás realizando. Este es un ejemplo de Facebook. Para Instagram lo harás de esta forma. Bastantes ejemplos, ¿verdad? El manual de APA ofrece gran cantidad de ejemplos para cada uno de los formatos y documentos que deseas referenciar. Si tienes alguna duda, te invito a revisar el manual que está disponible en tus cursos en Blackboard en formato PDF. Espero que ahora tengas mucho más claro cómo citar y referenciar en APA séptima edición. De parte del equipo del Centro de Información y Recursos, nos ponemos a tu disposición para darte apoyo si te quedan aún más dudas sobre el uso de APA 7.